Muy bien, aquí estamos de nuevo. Seguimos con nuestra serie Las 7 señales que aparecen en el Evangelio de San Juan. Y vamos a ir a la segunda señal después de haber visto la primera que tratamos ayer acerca de la conversión del agua en vino. Y ahora nos trasladamos a la segunda señal donde vemos que Jesús hace un gran milagro en el hijo de un oficial que viene clamando por la salvación de la vida de su hijo. Estaba a punto de morir y Jesús hace un milagro, pero esta vez lo hace de forma diferente. Lo hace estando en otro lugar. No estaba in situ, no estaba en el lugar en concreto donde estaba este muchacho, donde estaba el hijo del oficial, pero su palabra trajo sanidad sobre este muchacho desde lejos. Así que vamos a analizar un poco esta cuestión, este gran milagro, esta segunda señal que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54, y nos dice la palabra de Dios así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta frase creo que es vital. Dice: y el hombre creyó. ¿Qué creyó? La palabra que Jesús le dijo. Esto es vital en la enseñanza que vamos a tocar hoy. Versículo 51 nos dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas o noticias, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a analizar un poco este texto. Vamos a ver la gran proeza, el gran milagro que Dios hace a la distancia usando la palabra. Cuando Él hablaba, se producían los milagros. Y si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, vemos que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego continúa Juan, como otras veces lo hemos hablado, que hablando acerca de que esa palabra se hizo carne y habitó entre los hombres, y empieza a narrar la vida de Jesús. Pero dice que Jesús y la palabra estaban en el principio. Si nos vamos a Génesis, vemos en la creación que cuando no había nada hecho, Dios dijo: sea la luz. Al pronunciar la palabra Dios, las cosas se creaban y la luz se hacía, y así con todo lo demás. Esta palabra está impregnada del propio Jesús, del Hijo. Cristo es la palabra y estaba en el principio en la creación. Y cuando Dios pronunciaba la palabra, las cosas se creaban. Y Dios es creador, y Dios es restaurador. Porque si hay alguien que sabe arreglar las cosas, es aquel que las ha creado. Así que fijaros qué importante, cuando Jesús pronuncia su palabra, cuando Él declara o cuando Él dice, cuando Dios dice, suceden cosas. Y nosotros tenemos que anhelar y buscar que Dios se pronuncie en nuestras vidas y Él diga con su palabra. Y cuando su palabra penetra en nuestras vidas, hay poder y hay restauración. Como en este caso, vemos a un hombre, el oficial de un rey. Era un hombre con un alto cargo. Seguramente tendría una economía bastante buena. Quizá tendría acceso a los mejores médicos. Pero resulta de que su hijo había enfermado hasta tal punto que estaba a punto de morir. Y él necesitaba algo fuerte, necesitaba algo grande en su vida.
no dudó en buscar a Jesús, aquel a quien había escuchado que hacía grandes prodigios. Y hoy te digo, no temas acercarte a Dios y no dudes en buscarle. ¿Has escuchado hablar acerca de Jesús? En estos devocionales tú estás escuchando hablar acerca de un Dios de poder, un Dios poderoso y bueno que tiene misericordia y que está por nosotros. Si nos vamos a la Biblia, por supuesto vamos a encontrar ese Dios tan grande y misericordioso que nos ama y que desea el bien para nosotros. Así que no dudes, cree y acércate confiadamente y rápido para obtener apoyo, ayuda y restauración en tu vida, como hizo este oficial. Llegó este oficial a Jesús después de una caminata, porque luego vemos en el versículo 52, dice: entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Tuvo que hacer un viaje, incluso de días, porque cuando estuvo hablando con Jesús fue el día anterior, antes de llegar de nuevo a casa y ver a su hijo. Así que tuvo que recorrer una distancia en tiempo también importante, pero él no dudó de buscar la salvación y la ayuda para su hijo. Luego vemos también que cuando él clamó, cuando fue a Jesús y le dijo: por favor, ven a mi casa, ven y sana a mi hijo está enfermo. Jesús mismo le dijo: es que si no veis, no creéis. Y ahí este hombre no empezó a dar una exposición de sus creencias o de lo que él pensaba, o un estudio acerca de la sanidad o incluso religioso. No, él simplemente tenía una necesidad urgente y bajo cualquier circunstancia él lo único que quería era una restauración, un milagro de Jesús. Entonces dice que la respuesta de Jesús ante esto fue: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Necesitáis creer, necesitáis ver para creer. Dice: mira, lo que haga falta, pero ven antes de que mi hijo muera. Y yo te digo, clama a Dios y dile: Jesús, ven a mi vida, obra en esta circunstancia, ven a esta circunstancia que estoy viviendo. Por favor, ven antes de que muera. A veces no es que tengamos un hijo que vaya a morir, pero puede que estemos viviendo una relación que esté a punto de morirse, de perderse. O que estemos viviendo una circunstancia que nos lleva a perder en algo que quizá hemos luchado por mucho tiempo y vemos que no hay solución y lo perdemos. Y necesitamos salvación de Jesús, necesitamos que Él obre para que no muera esto que estamos viviendo. Así que clama a Dios. No le demos tantas vueltas y Dios lo hará, no lo hará, podrá hacerlo, no podrá hacerlo, mira quién soy, algo hará conmigo, pero yo soy pecador, me escuchará, no me escuchará. Olvidémonos de tantas vueltas acerca de lo que estamos viviendo y acercémonos con confianza a Jesús y con un corazón sincero y clamando con todo el corazón: Jesús, ven y restaura y trae vida en mi vida. Y vemos como Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces dice que este hombre creyó la palabra de Jesús. No empezó a divagar pensando si de verdad Dios haría el milagro o no, porque no viene a mi casa. No, él creyó, y cuando creyó la palabra pronunciada por Jesús, entonces el milagro ocurrió. Y cuando luego preguntó sobre qué tiempo se había ido la fiebre y este chico había empezado a sanarse, se dio cuenta que era la misma hora cuando Jesús pronunció sus palabras. Así que dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Que la Biblia sea parte de nuestro ser, parte de nuestra vida.
esa palabra que se haga viva en nosotros, no solo escucharla, no solo conocerla, sino que se haga parte de nosotros. Entonces, esa palabra va a obrar con poder e incluso en la distancia y va a producir milagros, milagros de salvación y milagros de restauración en todo lo que estás viviendo. Así que mucho ánimo en buscar a Jesús, creerle y hacer que esa palabra sea real en tu vida y produzca un milagro. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.